Bueno, amados, esto ha sido un tiempo bien especial. También muchas palabras que confirman enseñanzas, estudios que hemos hecho. Antes de continuar, porque tenía este texto para compartirlo, 1 Corintios 14:1 es como la palabra rema, el texto clave de esta temporada de avance profético en la que hemos estado. Dice, lo voy a leer en la Biblia textual porque es muy interesante esta versión como lo traduce. Seguid el amor y procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Esto nos pone en un plano muy completo, porque pues el amor es la plataforma. Si no seguimos el amor, difícilmente podremos procurar las cosas del Espíritu. Generalmente se dice que se anhelen los dones espirituales, pero en la Biblia textual dice procurar las cosas del Espíritu. Entonces lo pone mucho más amplio. Sí, no es solo como ver los dones del Espíritu como unos pasabocas que están sobre la mesa, sino que procuremos. Nosotros tenemos que ser diligentes en procurar, buscar, anhelar ardientemente, como dice la Biblia de las Américas, las cosas del Espíritu. Y este texto siempre me ha impactado porque dice, sobre todo, que profeticéis. Entonces, yo realmente tiendo a enseñar esto más que como una sugerencia, pues realmente es un mandato de Dios. Tenemos un mandato de movernos en lo profético. Es algo que no solo Dios anhela, sino que es una ordenanza. Entonces, yo quiero aprovechar, yo le había escrito a la congregación anoche, creo. Si alguien tiene una pregunta, si alguien de Sembradores tiene una pregunta sobre lo profético, y voy a quitar el pin aquí de mi, y también lo voy a quitar acá para que nos podamos ver como en galería. Por ahí Juanes levantó la mano. ¿Alguna pregunta sobre lo profético? Aprovechando que tenemos a un profeta de oficio que tiene, creo que ya son décadas de experiencia y respaldo de Dios. Entonces, bueno, Juanes, ¿cuál es tu pregunta sobre lo profético? Pastor, yo le voy a ser muy sincero. Yo sí fabriqué ayer una pregunta, pero no la quiero preguntar porque no le dije a Dios si debía preguntar eso. Lo que yo quería decir era algo relacionado con lo que tú nos hablabas ahorita de la palabra, que decías que debemos amar y anhelar el don de la profecía. Y justamente ayer leía algo en Primera de Juan, que era porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. En esto consiste el amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Entonces, eso me lo compartía Dios de algo que escuché ayer en su palabra. Y para poder profetizar debemos cumplir los mandamientos, porque ese es el verdadero amor. El cumplir sus mandamientos nos permiten entrar libremente a la presencia de Dios, porque esos son los que nos mantienen limpios. La sangre del Cordero de Dios nos mantiene limpios y el cumplir sus mandamientos y sus estatutos son como sus reglas para poder entrar en su presencia. Eso me dice el Señor. Cumplir sus mandamientos es amar. Entonces, cuando amamos es cuando más cerca estamos de Jesucristo. Era eso. Y tengo la pregunta, pero esperen, yo la leo porque la escribí. Entonces, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Gloria a Dios. Sigo adelante, pastor. Juanes, lee la pregunta, porfa. ¿Qué? Ok. ¿Se puede considerar como algo profético las decisiones que tomamos en nuestra cotidianidad que para las personas son, por ejemplo, algo irrelevante, como el hecho de poner mis audífonos sobre la Biblia o arrancar la maleza enredadera de un árbol que da fruto? ¿Puede ser eso como algo profético
una decisión que tomemos en nuestro día a día, como por ejemplo poner sobre la Biblia un diccionario de inglés, que por ejemplo eso significa, estoy poniendo este idioma para la gloria de Dios sobre la roca firme, o no sé si me hago entender, esa es mi pregunta. No sé si entiendo la pregunta. La pregunta, se lo voy a decir en lo que tengo en este momento acá. Por ejemplo, hay decisiones en nuestro día a día que pueden ser proféticas. Ok, si es que Dios nos puede ayudar a hacer decisiones en nuestro diario vivir. Yo creo que lo que Juanes quiere preguntar es si alguna actividad que tú haces cotidiana, sin darte cuenta, estás haciendo un acto profético. ¿Es eso lo que Juanes está preguntando? Bueno, un acto profético es recibimos una directriz de Dios para hacer algo. Por ejemplo, cuando Dios instruyó a Moisés en una ocasión para tomar su vara y golpear la roca para que saliera agua. Ahora, la siguiente vez cuando necesitaban agua, la directriz era hable a la roca, pero Moisés, siendo enojado, quería golpear algo y golpeó la roca otra vez. Y bueno, la primera vez que la golpeó era un acto profético, porque profético significa inspirado o hablado por Dios. La primera vez que lo hizo era un acto profético. La segunda vez que él golpeó la roca, Dios honró su acción porque tenía misericordia de la gente que necesitaba agua. Pero Moisés pagó por su carnalidad, habiendo golpeado la roca cuando Dios le había instruido específicamente a hablar a la roca. Y esa fue una razón que él no entró a la tierra prometida. Solamente pudo verlo desde una distancia. Pero un acto profético es cuando Dios nos dice hacer algo. A ver, un ejemplo moderno. Yo estaba ministrando en un grupo de personas en México y hubo una mujer que quería recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pero hubo un bloqueo. Ella estaba ahí como así, las manos así y el rostro torcido, los ojos cerrados fuerte. Y yo escuché la palabra curandero. Yo vi una visión. No, perdón, ese fue otro. Pero yo vi todavía la misma clase de situación, pero la mujer, aunque no podía decir nada, estaba muy atada. Y lo que vi en el espíritu con ella era una capucha encima de su cabeza. Y yo escuché la palabra masonería. Y yo le pregunté si ella había sido masón o si tenía masones en su familia. Y me dijo que sí. Entonces Dios me instruyó para hacer un acto profético. Y como si yo estaba quitando la capucha de la cabeza. Entonces cuando yo lo hice, de repente ella comenzó a hablar en lenguas y tuvo una libertad. Eso fue un acto profético. Ahora, actos proféticos no son algo que necesariamente recibo una instrucción cada vez, cada día, pero sí estoy atento a la voz de Dios cada día. Y antes de hacer una decisión, yo pido al Señor si Él tiene alguna indicación. Si Él no me dice nada, hay tiempos que no me dice nada. Entonces hago la decisión con principios bíblicos y el sentido común. Dios no nos necesita decir si debemos vestirnos con un suéter o un abrigo o no, pues abre la ventana a ver si hay calor o frío y use sentido común, ¿verdad? Pero Dios sí nos quiere dirigir en la vida. Y la mayoría de tus decisiones serán hechas a base de principios bíblicos y el sentido común. Pero si estás dispuesto a oír la voz de Dios, hay tiempos cuando Él te hará saber de alguna manera, espérate o no ahora o algo así. Estábamos antes de
ser dado empleo con Christian International, que fue en 1990, en la primera parte de ese año yo estaba buscando trabajo. Mi esposa estaba embarazada con nuestra primera hija y yo estaba buscando un empleo más seguro porque yo estaba haciendo trabajos temporales, pero yo quería poder proveer por mi familia. Entonces hubo una iglesia en otro estado que me invitó a venir y ser su líder de alabanza. Y el pastor me indicó que él quería ayudar a prepararme para que yo en tiempo fuera su pastor asociado también. Pero hasta ese tiempo la mayoría de lo que yo había hecho en la iglesia era con la alabanza. Desde los 13 años tocaba instrumentos y era parte del grupo de alabanza. A veces yo era el grupo de alabanza, pero siempre involucrado, ¿verdad? Y entonces pareció como anillo al dedo, como una posición maravillosa asociado con el ministerio. Los trabajos temporales que había encontrado fueron en la construcción, aunque aprendí mucho y puedo hacer esas cosas, pero yo sabía que yo necesitaba estar involucrado en el ministerio. Cuando fuimos, mi esposa no sintió una paz acerca del lugar, aunque todo al exterior, todo pareció perfecto. La iglesia nos quería, el pastor estaba más convencido de que deberíamos de mudarnos ahí, pero Diane sintió una inquietud y dijo, no, pues necesitamos permanecer en Christian International. Dios quiere que estemos en Christian International. Yo estaba enfocado apenas en lo natural. Yo necesito trabajo, no hay puertas abiertas aquí. Ahí a una puerta abierta parece ser una buena combinación. No entiendo por qué no tienes una paz. Tienes varios meses de embarazo y pronto tendremos un bebé y yo necesito poder apoyarlos. Y Diane insistió que no tenía una paz. Pues yo quería que si nos mudáramos, que fuera en unidad, que Diane tuviera una paz, que estuvimos de acuerdo. Sé que cuando estamos en unidad, Dios puede mandar la bendición, según Salmo 133. Lo que Dios dijo a Diane, ella me compartió después, Dios le dijo, pues sométate y ora que yo le pueda hablar. Entonces ella me dijo, bueno, Cliff, yo te amo, tú eres mi esposo, yo te honro, lo que tú decidas, yo te apoyaré. Entonces, pero yo sabía lo que ella sintió todavía. Yo sabía que eso no había cambiado. Yo oré, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. El pastor me estaba presionando. Pero un viernes llegó un profeta a Christian International y me indicó de todos los que estaban ahí, él no nos conoció y me comenzó a profetizar y la palabra decía, hijo mío, el Señor dice, quédate aquí y no te vayas porque no te he llamado a una nube sin lluvia ni a un pozo ni sin agua. Pues ahí está. Dios nos habló de manera contundente. Nos quedamos y dentro de otro mes Christian International mismo me dio un empleo y mi preparación y se aceleró en ese entonces y todavía sigo con Christian International. 5 años después de ese tiempo conocí al hombre que tomó esa posición y él tomó la posición porque también necesitaba un lugar estable, un trabajo, un empleo. Y él era líder de alabanza y también le pareció una buena combinación. Él vino a un congreso de Christian International y él sabía que querían primeramente a mí y me buscó y me preguntó, Cliff, ¿qué es lo que tú sabías que yo no sabía? ¿Por qué no tomaste esa posición? ¿Por qué no te fuiste a esa iglesia en Alabama? Y yo le dije, pues sinceramente, yo no sabía nada. Era mi esposa que sintió la inquietud. Dios me tuvo que hablar a través de una palabra y le compartí lo que me había dicho el profeta. Quédate aquí, no te vayas. No te he llamado a una nube sin lluvia ni a un pozo sin agua. Y él me dijo, wow, eso es precisamente como yo describiera esa iglesia.
Esa iglesia era un pozo sin agua, una nube sin lluvia, casi me destruyó. De gracias a Dios que no te fuiste. Entonces, bíblicamente, no hubo ni una razón para no ir, según principios bíblicos. Yo necesitaba una manera que Dios me hablara. Y mis emociones estaban tan entretejidas. Yo estaba tan enfocado en que yo necesito trabajar, es la única puerta abierta. Yo estaba usando mi mente natural y no el espíritu. Y por eso, como mi mente natural me gritaba, tienes que tomarlo, es la única puerta abierta, ya buscaste aquí, no hay nada abierta, no hay trabajos aquí. Y por eso me era más difícil oír la voz de Dios. Gracias a Dios que mi esposa tenía una sensibilidad al Espíritu Santo. Y he aprendido a prestarle atención cuando ella me dice, siento una inquietud. Ella no me pudo explicar cuál era el problema con la iglesia o por qué no sentía una paz. Solamente me dijo que tenía una inquietud. Pues yo estaba pensando, pues ella está embarazada, a lo mejor es una hormona. Todo le parece raro en estos momentos, ¿verdad? Pero como hombres, voy a hablar a los hombres, no puedes echar la culpa a las hormonas cada vez. Presta atención cuando tu esposa te hable, porque puede ser que Dios te está hablando también a través de ella. Y especialmente cuando estás involucrado emocionalmente en un asunto, menos vas a poder oír una palabra clara de Dios. Bueno, yo sé que tal vez respondí a la pregunta y tal vez no, no sé. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias porque es que el tema de los actos proféticos no es algo instintivo ni es accidental. Entonces es clave. Y eso hace poco lo hablábamos. Eso tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Si no, no es un acto profético. También tiene que ser algo para ese momento. Un acto, no podemos tomar lo que era un acto profético para Josué y comenzar a dar 7 vueltas por una ciudad simplemente porque funcionó para él. ¿Cuál es el plan de Dios para esta batalla, para esta situación? Y cuando Dios te hable, entonces obedécele. Pero hay muchos que sacan al azar algo que funcionó para otro y ellos lo imitan. Bueno, quizás es algo bíblico y quizás hay algo de simbolismo, pero no es profético, al menos que Dios te lo dijo hacer en esta ocasión. Bueno, me gustaría de pronto, si alguien de Vino Nuevo tiene una pregunta, si ya la venía pensando, esta es una buena oportunidad también, o si los pastores, Sergio y Connie, tienen alguna pregunta que crean que es bueno que los demás la escuchen y la respuesta. No sé, esperemos unos segunditos. ¿Qué dicen los hermanos de Vino Nuevo? Una pregunta. Bueno, mientras van pensando, no sé en qué orden levantaron la mano Santi, Gloria y Ana Grey. Vamos a escuchar a Ana Grey, listo, su pregunta. Ya sería la penúltima. Después de Ana Grey, alguien de Vino Nuevo, y si no hay de Vino Nuevo, entonces luego Santi y Gloria. Ana Grey, haz la pregunta, por favor. Gracias, pastor. Muy buenas noches y bienvenido, profeta. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede aprender a identificar cuando un sueño es profético? Lo digo porque personalmente he tenido experiencias, digamos, con sueños que a veces siento que me quieren decir algo, pero como que no logro comprender muchas veces qué quiere decir el sueño. Entonces es como aprender de pronto a identificar esos sueños que son de parte del Señor y que nos están dando un mensaje y de pronto no confundirlos con los sueños que uno tiene normalmente. Gracias. Una muy buena pregunta. Es un desafío responderle de una manera breve, pero lo voy a intentar con la ayuda del Señor. Obviamente no todo sueño vívido e impactante viene de Dios.
cualquier cosa que percibimos puede tener una de tres fuentes. Claro, Dios nos puede hablar, pero también podemos nosotros generar un pensamiento propio. Algunos sueños provienen del alma. Y yo sé, para mí es muy claro que los sueños frijoleros existen. Hay sueños que vienen por causa de experiencias, de memorias que están escondidas en el alma, por heridas que están en el alma. Y claro, también hay sueños que son originados del diablo mismo, de un demonio, por ejemplo, el espíritu de temor, como esa pesadilla que estaba atacando a mi hija cuando yo regresé de Guatemala en esa ocasión, cuando les compartí y mi esposa me tuvo que despertar para lo suficiente para orar. Y aunque no me acuerdo lo que oré, yo sé que era un ataque espiritual a mi hija. Y cuando oré, pues cesó. Cuando esta niña en particular es muy sensible al mundo espiritual, a la voz de Dios, pero cuando alguien es sensible a la voz de Dios, puede también ser muy sensible a otras voces. Y el diablo aprovechó de su habilidad de ver. Ella en ocasiones puede ver actividad angelical o demoníaca. Entre nosotros es lo que llamamos una visión abierta, cuando Dios remueva el velo que separa el mundo espiritual del mundo natural en donde vivimos. Porque el mundo espiritual nos rodea todo el tiempo. El hecho de que no puedes ver lo que está pasando en el mundo espiritual no significa que no existe. Y cuando veamos un sueño o una visión, estamos usando, así yo lo describo, usamos la pantalla de nuestra imaginación. Nuestra imaginación es nuestra habilidad de ver lo que no está enfrente de nosotros. Entonces, nosotros mismos podemos visualizar algo, imaginar algo y proyectar, por ejemplo, los planos para un proyecto que queremos construir, para una nueva receta, para una variación del sancocho favorito, ¿verdad? O lo que sea. Y puedes visualizarlo. Yo pudiera describir un platillo que a mí me gusta cocinar, unas enchiladas estilo mexicano con tortillas de maíz y con un pollo suculento asado para que le dé más sabor y con una salsa cremosa que lleva un queso y ajo y algo de un ají, pero que no está picoso, pero que le dé más sabor y luego cubierto con un queso derretido y a mi familia le gusta mucho y hago una salsa, una salsa que no está picante y otra salsa que sí es picante para mí porque me gusta el picante. Y pues a veces si lo pudiera describir con mayor detalle, algunos pudieran comenzar a visualizarlo. ¿Cuántos ya comenzaron a visualizarlo? ¿Alguien? ¿Cuántos comenzaron a saborearlo y comenzaron a salivar? ¿Cuántos ya tienen hambre? Ahora, perdón. Pero quiero hacer un punto. Yo puedo inspirar algo que algunos puedan visualizar. Algunos lo pueden visualizar mejor que otros. Y hasta provocar una reacción en su cuerpo, la saliva y el hambre y todo eso, solamente hablando de esas enchiladas. Entonces, mis palabras proyectaron una imagen sobre la pantalla de tu imaginación. El diablo también puede, de una manera, proyectar una imagen sobre la pantalla de nuestra imaginación. Puede ser una chica bonita, si eres un hombre con sangre roja, ¿verdad? O puede ser un pastel de 3 leches o
una torta, tu favorita o otra cosa. Yo no sé qué utiliza el diablo contigo. Un chocolate, quién sabe. Pero Dios también puede. Entonces, cada cosa que percibimos puede tener una de tres fuentes: nosotros mismos, nuestra alma, el diablo o Dios. Ahora, el diablo es un experto en engaño y él conoce la escritura mejor que nosotros en muchos casos. Y él te tratará de convencer de 10 versículos bíblicos para hacerte no creer uno. Y él a veces hasta aparece como ángel de luz, hablando como de una visión o un sueño, como ángel de luz con el propósito de engañar. Por eso el apóstol Juan nos manda para probar a los espíritus si son de Dios o no. Okay. Entonces, el hecho de que hay un sueño que está vívido no significa que es de Dios. Si es de Dios, número uno, habrá un mensaje claro. Ahora, a veces Dios sí oculta un poquito el mensaje por la misma razón que él habló en parábolas. Cuando Cristo caminó aquí en la tierra, él habló con parábolas para ocultar la verdad de aquellos que no querían la verdad. Pero si quieres la verdad, el Espíritu de verdad vive en ti, y si Él es la fuente del sueño, Él está muy dispuesto a contarte lo que significa si le busques y si le pidas. Y si eres lo suficiente sensible al Espíritu Santo para recibir el sueño, el mismo Espíritu Santo le contará lo que significa si te dispongas. Y a veces sí se requiere un poco de estudio bíblico para ver que el simbolismo bíblico, hay 3 clases de simbolismo. Simbolismo personal, eso es cuando Dios utiliza un simbolismo que tiene un significado especial para ti, que no tiene el mismo significado para nadie más. Hay simbolismo bíblico. Por ejemplo, un león. Y un león en la Biblia, pues puede representar el león de la tribu de Judá, gloria a Dios, o sea, Dios mismo. O puede representar el león devorador, Satanás. Bueno, un rango muy extremo, ¿no crees? O puede ser simplemente un león. No compliques a todo. No todo tiene un simbolismo más profundo. Mucho tiene que ver con cuando viste el elemento en el sueño. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo actuó? ¿Cómo interactuó con las demás cosas? El león estaba rugiendo, pero ¿a qué? ¿Cuál era el efecto? ¿Sentiste una paz cuando estaba rugiendo o un terror a tu corazón? ¿Hubo vida manando de sus ojos o otra cosa? ¿Verdad? Muchas maneras podemos saber si es realmente de Dios o qué es lo que representa. Y luego la tercera clase de simbolismo es simbolismo natural. Si yo recibo un sueño y en el sueño está un teléfono Galaxy, un Samsung, bueno, yo puedo buscar en mi concordancia Strong's Samsung y no encontrar nada. Pero yo sé naturalmente lo que significa, lo que representa: comunicación, conexión, tecnología. Entonces, lo primero es buscar a Dios. Cuando te despiertes, escribe todo lo que puedes recordar del sueño, los elementos y cómo te impactaron cada elemento. Y luego abra tu Biblia, comienza a orar y pídale que Él te muestre, número uno, si es de Dios o no. ¿Hubo un mensaje claro? Sí o no. A veces no hay. A veces fue simplemente un sueño impactante porque viste un programa de televisión que te asustó. Otra cosa. O comiste demasiado ají picante en tu comida y por eso soñaste del infierno. Entonces, tienes que evaluar todo.
Pero si es de Dios, habrá un mensaje y ese mensaje estará de acuerdo con el pleno consejo de la Escritura. Glorificará a Cristo, te impulsará hacia tu destino en Dios. Habrá una paz, aun si el mensaje es como una corrección o algo así. Cuando Dios nos corrige, siempre hay un mensaje redentor y hay esperanza para reconciliación. El diablo, cuando él viene con condenación y no hay esperanza, no hay un mensaje redentor. Entonces, todas esas son cosas que puedes tomar en cuenta con relación a los sueños. Súper. Muchas gracias, profeta. Vino nuevo, última palabra. Si hay pregunta en vino nuevo por los pastores. Gladys, ¿usted tiene una pregunta? Sí. Bueno, bendiciones familia, en especial para el pastor que tenemos aquí, el profeta. ¿Cómo trabajar, algo que me inquieta, cómo trabajar las palabras que recibimos proféticamente? Sea porque nos las dé un profeta o sea porque las escuchemos. ¿De qué depende? ¿De que yo trabaje eso, lo busque o depende de Dios? ¿De qué depende eso? Otra muy buena pregunta. Pues, obviamente, si Dios nos habla y nos está indicando su voluntad para nuestras vidas, la palabra de Dios nos indica que cuando Dios nos habla directamente es lo que llamamos una rema. La palabra profética es una rema. En contraste con el logos, que es la palabra general de Dios. Podemos decir que la Biblia es el logos de Dios, pero cuando ustedes han estado leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y de repente el Espíritu Santo avivó una porción del logos y lo causó resaltar y te dio una aplicación personal y algo que te trajo libertad y que sabía, esto es para mí, es una promesa, Dios, sé que Dios me habló. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo avivó esa parte de logos y la convirtió en una rema personal. Okay. Cuando Dios nos habla a través de una profecía, nos está dando una rema. Marcos 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios. Ahora, ese verbo salir, que sale en el griego, está en el tiempo presente continuo. Entonces, pudiéramos traducirlo mejor. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que continuamente está saliendo de la boca de Dios. Dios sigue hablando. Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu es la rema de Dios. Primera de Timoteo 1:18, el apóstol Pablo escribe a Timoteo con un mandamiento. Este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, que por ellas milites la buena milicia. Entonces, si Dios está declarando una palabra para tu vida, el diablo va a resistir. ¿No es lógico que el diablo trata de resistir lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Claro que sí. Entonces, yo necesito militar la buena milicia. Eso habla de responsabilidad. Claro, también sabemos, no necesito averiguar realmente si es de Dios o no. Es el primer paso, juzgar las profecías. 1 Corintios 14:29, hablan los profetas 2 o 3, los demás juzguen. 1 Tesalonicenses 5 nos manda para, en cuanto a la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, indicando que una profecía buena puede tener un elemento que no era bueno. Quizás, ¿por qué? La comunicación de Dios es perfectamente buena. El problema es el vaso humano. Donde quiera que está involucrado un vaso humano, hay un potencial para un error. A veces el ministro que está profetizando no siempre escucha bien, o a veces lo piensa demasiado y agrega un pensamiento suyo.
sin querer. Por eso tenemos que juzgarlas, examinarlo todo. Creo que es la Biblia de las Américas, dice cuidadosamente y retener lo bueno. Entonces, cuando recibimos una profecía, primeramente júzgala. Júzgala ¿cómo? Conforme a la palabra de Dios establecida, la palabra profética más segura, la Biblia. Si no está de acuerdo con principios bíblicos, no puede ser de Dios. No, Dios no se contradice. Dios nunca te va a decir que necesitas divorciarte de tu esposa. Hubo un supuesto profeta que profetizó a un pastor en Mérida, Yucatán, que necesitaba divorciarse de su esposa y casarse con una prostituta porque Dios le quería dar la unción del profeta Oseas. Y ese pastor, pues era uno de esos pastores del campo. Él nunca había ido a la escuela bíblica. Él simplemente era el cristiano con más tiempo en su pueblo y todos le consideraban pastor porque no hubo otra persona. Y él quería oír a los profetas y obedecer a Dios, pero él amaba a su esposa. Gracias a Dios que por fin encontré un pastor que amaba a su esposa y que no utilizó tal palabra como excusa para hacer otra cosa. Y él buscó consejo con uno de nuestros pastores y él le pudo orientar. Mira, Dios nunca te va a hablar así. Porque Dios es Dios de pactos. Y el matrimonio es un pacto. Aleluya. Entonces, busque la palabra. 2, revise la palabra para ver cuáles acciones tuyas serán necesarias. Por ejemplo, cuando recibí una palabra acerca de administración en otras naciones, pues, ¿a cuántas naciones crees tú que yo hubiera alcanzado si yo no hubiera conseguido mi pasaporte? Pues no muchas. Yo tenía que prepararme, tuve que estudiar, aprender de la palabra de Dios, a comenzar a servir en la iglesia y todo eso, pero también conseguir mi pasaporte. Y cuando Dios abrió la puerta, mis pastores dijeron, este es de Dios, te bendecimos, te enviamos, gracias a Dios. Yo estaba listo. Pero entonces sí hay cierta preparación que es nuestra. A veces hay elementos que solo Dios puede hacer. Entonces, identifique esas cosas. Algunas cosas solo Dios puede orquestar. Y no puedes manipular, por ejemplo, que alguien se case contigo. La manipulación de las vidas de otros es una de las definiciones de la hechicería. Y eso obviamente es fuera de los límites para un cristiano. Entonces, identifique lo que tú necesitas hacer y desarrollar. ¿Cuáles actitudes en tu vida necesitan cambiar? ¿O cuáles preparativas necesitas hacer en tu vida para que se cumpla? Si Dios te está indicando que te quiere usar como empresario, bueno, ¿cuáles habilidades necesitas aprender? Tal vez comenzar a trabajar para otro empresario que pueda ser un mentor para tu vida. Aprender, tomar una clase para administración de finanzas y cosas así. Hay cosas que puedes hacer para prepararte y luego cuando has hecho la preparación, Dios puede traer la provisión. Entonces, es una mezcla, es una combinación de asuntos, pero el diablo siempre va a querer desviarte de lo que es la voluntad declarada de Dios. Entonces, ahora, hay algunas cosas que se cumplan rápidamente. Otras cosas, pues con Abraham, su primera profecía, que esa profecía no llegó a través de un profeta humano, era Dios mismo hablándole, pero él tuvo que esperar 25 años. Y nosotros, después de pasar un mes, estamos desesperados. Queremos que todo acontezca como microondas. Las cosas que están hechas en la olla por muchas horas típicamente son las más ricas y vale la pena esperar. Bueno, espero que eso respondió a su pregunta. Muchas gracias, profeta. Ya, lo que pasa es que si tenemos otras en los... Bueno, Glory, cuéntanos tu pregunta
Buenas noches. Muchas gracias, profeta, por todas estas bendiciones. Bueno, mi pregunta bueno, quisiera que nos contara desde su experiencia lo delicado de hacer actos proféticos, entre comillas, solamente para satisfacer mi ego o por el solo hecho de que es algo bueno o bonito. Lo delicado que es como este tipo de actos. Bueno, solo para reiterar, nosotros no decidimos cuándo hacer un acto profético. Dios es el que tiene que iniciarlo. Y él inicia cuando hacer un acto profético dándonos la instrucción. Mira, para muchas personas en algunas culturas, como lo que es muy prevalente en América Latina, el corazón idólatra del hombre siempre busca poner su fe y confianza en algo físico. Hablaste que ya me estoy leyendo lo que está yendo ahí. No da leyendo, va dando. Perdón, en una acción nuestra o en un artículo físico. Entonces, por ejemplo, ahora hay algunos que están actuando como si eres profético tienes que tener un shofar y soplar el shofar. Ahora, yo estoy a favor de shofares, pero ¿cuántos antílopes kudú tienen que ser sacrificados mira, yo viví toda mi vida sin un shofar y pude oír la voz de Dios. Mis padres y cuántas generaciones que algunos quizás ni habían escuchado de shofares, con excepción de la Biblia, pero ahora que tenemos acceso por la exportación, la importación de diferentes naciones, pues ahora todos quieren un shofar y no quieren el pequeño tipo carnero, no quieren el grande tipo kudú. Porque eso es más dramático y para algunos lo conviertan en un ídolo. ¿Te acuerdas cuando Dios dio a Israel las instrucciones para hacer la serpiente de bronce? Y era algo maravilloso porque levantaron la serpiente de bronce sobre un madero y era un cuadro profético de Cristo que fue hecho pecado por nosotros y levantado en la cruz del Calvario. Y los que habían sido mordidos por las víboras en el desierto, si ellos miraran hacia esa serpiente de bronce, fueron curados. Wow, algo maravilloso que Dios era un acto profético de parte de ellos hacer esa serpiente y levantarla. Y luego los que habían sufrido las mordidas, al mirar hacia esa serpiente, fueron actos proféticos porque Dios los instruyó a hacerlo para ese entonces. Sin embargo, en tiempo, Israel comenzó a mirar a esa serpiente como un ídolo. Comenzaron a idolatrar eso y ponerlo en una posición en su corazón que no merecía. Y llegó el día que tuvieron que destruirlo. ¿Y cuántos ministros están idolatrando o llevando fuera del contexto, poniendo un valor excesivo sobre un símbolo del Espíritu Santo como el aceite? En algunas iglesias, el pastor viene corriendo a mí con una jarra de aceite porque quiere que yo unja a todos con imposición de manos. Yo creo en la unción con el aceite. Yo creo en la imposición de manos. Es una de las 6 doctrinas de Cristo en Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Pero Dios me ha hablado en algunas iglesias, no lo hagas aquí, porque ellos tienen más fe en el aceite que en el poder del nombre de Jesucristo y lo han convertido en un ídolo. Entonces, nosotros no instigamos los actos proféticos. Nosotros pedimos en oración de manera normal que Dios intervenga, pedimos sabiduría. Si acaso Dios te dé una instrucción específica, eso será un acto profético si la obedeces. Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, permítanme un momentico.